Thank you, Silva, and thank you, Bob, for leading us in Gracias, worship. Silva. Gracias, Bob, por Good dirigirnos morning. en Welcome alabanza. to those of you joining online. Bienvenidos a todos ustedes, hermanos, que se están uniendo a nosotros vía Being able to online. gather in this way, Es un privilegio poder variety of ways, reunirnos variety of places, but en varios lugares de diferentes maneras, joy in our hearts. pero tenemos un solo Dios. We're going to en nuestro take a look at this corazón. passage that Silva just read for us this morning. El pasaje que This Silva acaba de powerful- leer en esta mañana Father, es lo que we vamos a thank you estudiar, pero antes de ello vamos a for the word of God. orar. Padre, gracias Thank you that por it tu gives us palabra. insight and Gracias understanding. porque tu palabra nos da entendimiento y revelación. May find ourselves walking in darkness, Y a pesar de que a veces uncertainty in places where we caminamos con incertidumbre en las tinieblas, your word is en lugares oscuros, Señor, tu palabra es confiable y I pray verdadera. that as we look into your word this morning, Señor, mientras estudiamos tu palabra, in what your word says. And Lord, maybe confiamos en lo que dice tu palabra. I pray for the enabling of your Y Holy por eso, Spirit, Señor, yo te motive pido and que stirring of your indwelling life hables a that través de cause us mí. to do what we hear. Permite que hagamos lo que escuchemos en tu palabra. Your hand of Señor, blessing te and pido protection to be upon por your tu mano church de family wherever protección we are sobre today. nuestra iglesia, And we donde ask quiera that the ministry of your que Spirit nos would meet the encontremos needs hoy. of hearts, Señor, que tu that you Espíritu would encourage, that you would build supla up. las necesidades Lord, de where los there is the corazones de need mis of warning hermanos. and the need of Señor, donde haya redirection and necesidad change, I pray de that your Spirit cambio, would bring that de needed una, conviction. una mejor I pray dirección, for yo te your pido, enabling, Señor, that que traigas unction of your convicción Spirit. a mis hermanos. Speak through Te me, I pido ask, también in la Jesus' unción de tu name. Espíritu Santo Amen. mientras hablo. En el nombre de Jesús. Amén. In this passage of Scripture we are studying this morning, Jesus is giving En este pasaje de la Escritura que vamos a estar estudiando en esta mañana, Jesús nos da una fórmula para el éxito en estos tiempos peligrosos. Él está describiendo cómo salir adelante, salir victoriosos a través de las tormentas de la vida. ¿Alguien está interesado en aprender cómo ser victoriosos en tiempos difíciles? Bueno, aquí está la dirección y la guía del Señor para nosotros. Muchos de nosotros reconocemos la respuesta política a la crisis del COVID, que ha resultado en una parálisis del mundo entero. Sin duda, esta es una de las más grandes tormentas, uno de los peores desastres que el mundo ha enfrentado en los últimos tiempos. Por eso es que la enseñanza del Señor es tan relevante en estos momentos. Nosotros estamos pasando por pruebas que nuestro mundo no había enfrentado, al menos en este último periodo de nuestra vida. ¿Cómo debemos de responder a esto? En esta enseñanza vamos a ver el contraste de dos vidas diferentes. Las dos fueron afectadas por la misma crisis. Sin embargo, el resultado de estas dos vidas es diferente. Una colapsa completamente y otra vence victoriosamente. Las dos fueron afectadas por la misma influencia, pero ¿qué es lo que causa que una de estas casas se derrumbe por completo y la siguiente sale victoriosa? El verso 48 nos dice que los vientos golpearon esa casa y ni siquiera los movieron. Eso llama mi atención. Eso llama mi atención porque me siento muy interesado en lo que Jesús tiene que decir acerca del colapso de las fuerzas de la naturaleza golpeando esta casa. Yo quiero ponerle mucha atención a cómo
dirigir mi casa, mi familia a través de la tormenta y poder tener buenos resultados. Y yo espero que también ustedes pongan atención. Verso 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que digo? La palabra Señor significa amo, al que le pertenezco. Es una relación de esclavitud. Aquel que es mi amo, yo escucho su voz, yo escucho su dirección, camino de la manera que Él quiere que camine. Y en este pasaje Jesús está hablando a aquellos que con confianza se identifican a sí mismos como seguidores de Cristo. Pero la advertencia es que algunos le llaman Señor, le llaman amo, pero no lo siguen. El Señor ha advertido en varias ocasiones que no se puede servir a dos amos porque vas a amar a uno y a despreciar al otro. Aquí está hablando de estas personas que le llaman Señor o amo, pero no lo siguen, no obedecen. Había en aquellos tiempos de Jesús estas personas que estaban entre la multitud y lo seguían y le llamaban Señor. Ellos se identificaban a sí mismos con Jesús, pero no lo seguían, no obedecían. Es decir, no practicaban lo que estaban aprendiendo. Eran solamente espectadores, no seguidores. Bueno, a lo mejor eran seguidores, así como muchos de ustedes siguen a alguien en el Facebook, por ejemplo. Tú nada más estás ahí viendo lo que esas personas dicen o hacen o publican, pero no necesariamente imitas todo lo que ellos hacen. De esa manera había personas y hay todavía personas que solamente miran lo que Jesús hace, pero no obedecen. Jesús empezó a predicar en el verso 20 de Lucas 6, lo que se llama la conclusión del sermón, donde el Señor está mandando un mensaje para poner un equipo, para reunir un equipo y reclutar miembros para participar con Él en el ministerio. Hasta este punto la gente había sido espectadora. La gente lo estaba siguiendo y estaba interesado en el ministerio, pero el Señor ahora quería que se involucraran, que dejaran de estar, por decirlo así, en la banca y entonces participaran en la misión que Jesús tenía. Esta misión es más que reclutar a alguien para un equipo deportivo. Es más como reclutar personas para un ejército. Todos tienen que estar involucrados en la guerra, todos tienen que ser parte de este conflicto. Pero aquellos que están entrenados para pelear van a sobrevivir. Así nosotros vamos a estar firmes y no vamos a colapsar. Verso 47. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Aquí hay dos tipos de personas que se describen en estos versos. El primer tipo de personas son las que están en el verso 46, aquellos que le llaman Señor, pero no siguen las instrucciones que Dios les dice. El segundo tipo de personas que se describen en el verso 47 son esas personas que confían y obedecen el mensaje de Jesús. Para ellos este mensaje va a ser algo efectivo. Hay una distinción entre aquellos que solamente oyen la palabra de Dios y aquellos que hacen la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 14, verso 21. There Jesus says, "He who has my commandments and keeps them."
aquel Meaning, he who que hears hace- my word, who hears my instruction, you have aquel heard que it, hace mis mandamientos y and los you obedece, do it. este es el que me ama, Is the one y al who que me loves ama mi Padre lo And amará. he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and Y él manifest me amará. myself to him. Y me Now, we're not gonna take time to get into manifestaré a this él. today, but we know from other Bueno, teaching no vamos a that abundar mucho en those este who keep the word of God can texto, only pero do so because of the aquellos Spirit and the que power of guardan God. la It is palabra the de Spirit Dios of God that lo pueden enables hacer them porque el Espíritu to Santo do the word. está dentro de ellos y And los so we're capacita not para talking hacer la about obra. doing Así the que no commandments in order estamos to be saved. haciendo, We're no talking estamos about diciendo que once we guardan are los saved, mandamientos and the para Spirit of ser God salvos, enables sino them más bien al to revés. do. El Espíritu Santo está en The ellos purpose for para que ellos Jesus puedan giving this hacer illustration la that he's voluntad de giving us Dios. in Luke El chapter propósito de 6 Jesús is so that the al dar esta people ilustración that he es que speaking to can identify themselves la gente pudiera easily with identificarse these people that he's fácilmente describing. con As esta he gente que describes está the one describiendo. man who's building Está his house a describiendo esta certain way, persona que está construyendo su casa and de it tal represents manera a certain way y of living. representa Some cierta people say, forma "Yeah, de vivir. that's me. I can Y relate entonces to la that." gente puede decir, Or he ah, describes sí, the ese other soy man, yo, así building his vivo house a yo. different way, and Y other people entonces say, "No, Jesús that's me. I can relate to that." explica del otro tipo de So, persona y la gente as we puede go through this, identificarse you need to be asking fácilmente. yourself the question, because this is Así the que purpose for Jesus yo giving quiero this que ustedes parable. también se hagan esta Which of pregunta, these porque two este era types el best propósito de describes you? Jesús al contar la parábola. Are you ¿Cuál de the estos active dos participant in verse personajes te 47 describen mejor who a has ti? come out of the stands and joined the team? You are doing the drills, you're playing the game. El Señor Have you listened to the call of the coach está and stepped preguntando, forward in faith and ¿estás obedience onto the escuchando la field and voz say, de tu "I no amo? longer want to be a spectator, but a participant"? ¿Estás Are you actively giving your time realmente and dando your tu life tiempo? to training ¿Has dejado de ser for the game, espectador? ¿Estás training for the dando battle? Estás dando todo, estás entrenando, te estás acondicionando y disciplinando, te estás discipulando, estás aprendiendo cómo vivir, estás poniendo en práctica las instrucciones, estás aprendiendo cómo enfrentar al enemigo, estás aprendiendo a escuchar la voz de tu comandante, la voz de tu entrenador, o hay un montón de otros sonidos y voces en tu mente y no puedes escuchar y ni reconocer la voz de tu amo. Tal vez estás tan abrumado con otras voces que no puedes escuchar la voz de tu amo, pero a lo mejor eres lo contrario, a lo mejor estás tan entrenado en la voz de tu amo que lo puedes reconocer aún en medio de tanto ruido. Quiero preguntarte intencionalmente, regularmente, a cada momento, en el hogar, en el trabajo, en tu comunidad, ¿estás dejando que Dios te use en el poder de Jesucristo en cualquier situación de tu vida? Déjame preguntarte si estás ejercitando los dones que Dios te dio para liberar cautivos del enemigo, para ministrar a los enfermos, para ministrar a aquellos que están heridos bajo el fuego del enemigo. Estás animando, orando, enseñando, apoyando, ayudando y perseverando a no darse por vencido en esta parte de tu misión. Tal vez no lo haces perfectamente, pero definitivamente estás en el juego. ¿Esto te describe a ti? O tal vez tu vida es más bien como uno de esos espectadores sentados en la banca, nada más viendo. Vienes los domingos a mirar el partido, a escuchar a los porristas, a escuchar los gritos del entrenador, pero estás en la banca, no estás participando, solamente eres un espectador los domingos, pero entre semana no te involucras en nada. Sí, Jesús es tu héroe. Sí, tal vez estás listo para apoyar la causa, pero
No estás haciendo nada al respecto, solamente eres un espectador. A lo mejor vienes, te sientas aquí, escuchas el sermón, lees tu Biblia aquí el domingo, pero en la semana no haces nada. Eres egoísta, persigues tu propia vida egoístamente. Nunca respondes seriamente al llamado de tu entrenador para renunciar a esa vida egoísta y involucrarte realmente en el juego. ¿Qué te describe mejor a ti? ¿Cuál es tu participación en este juego? ¿Eres un jugador o eres solo un espectador? Los dos siguientes versos ilustran la diferencia entre un jugador y un espectador. Tal vez piensas que siendo un espectador vas a evitar el conflicto, pero Jesús dice no, todos estamos involucrados. Todos vamos a ser afectados de una manera o de otra por esta tormenta, por esta guerra. Todos debemos entonces prepararnos, porque el que no se prepare como los espectadores va a ser arrasado. Lucas 6:48 es esta persona que hace lo que el Señor predica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino la inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida sobre la roca. El verso 49 ilustra el segundo tipo de persona y vamos a ir a detalle en un momento. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos, o sea, a su manera. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó. Esta persona oyó, pero no hizo nada al respecto. Esta persona construyó una casa sin cimientos. Y tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. La construcción de una casa representa la construcción de nuestra propia vida, la construcción de nuestra forma de vivir. Todos nosotros somos constructores y la forma en la que construimos describe nuestras prioridades. Escogemos esto en lugar de aquello y esto es parte del edificio porque todo esto va a afectar la construcción de nuestras vidas. Las actividades en las cuales participamos, cómo gastamos nuestro dinero, qué hacemos, cómo vamos construyendo nuestras vidas. El primer hombre escogió el método de construir su vida como confiar en todo lo que Jesús dice. Esa va a ser la filosofía de mi vida. Jesús, te estoy escuchando y todo lo que tú dices, eso es lo que yo voy a hacer. Si tú no tienes idea de cómo vas a construir, eso es como, por ejemplo, yo no tengo idea de cómo construir algo. Pero si vas a seguir las instrucciones paso a paso de un experto constructor, tal vez de un amigo, de tu suegro, o un video de YouTube, o algo así, o contratas a alguien que te ayude, tú vas siguiendo las instrucciones, vas a construir una casa y puedes construir algo. En la realidad, cuando estás siguiendo las instrucciones de un experto, es realmente el experto el que está construyendo la casa.
En este caso, Jesús es el que está construyendo nuestra casa. En Salmo 127, verso 1, dice que en vano trabajan. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, estás desperdiciando tu tiempo si Jesús no está dándote dirección, construyendo tu casa. Lo que el entrenador es lo que el equipo debe de estar haciendo, porque si no obedece, va a haber un desastre ahí. De la misma manera, cuando alguien está construyendo una casa y está siguiendo las instrucciones del experto, tienes que obedecer. Tienes que remover todas esas cosas que no quieres que estén en tus cimientos. Tienes que buscar esa sólida roca para poder poner allí tus cimientos, porque a diferencia de la arena, la roca no se erosiona. No le pasa nada. Es como cuando tú estás parado en la orilla de la playa. No sé si te has fijado cómo cuando vienen las olas, empiezan a llevarse la arena de debajo de tus pies, se empieza a erosionar y de repente ya estás con los pies hundidos en la arena. De la misma manera, cuando nosotros estamos fundamentando nuestra vida en el Señor, podemos construirla sólidamente en Cristo. En esta parábola vemos cómo vino una tormenta con toda su fuerza y pegó contra esta casa que tenía un cimiento anclado en la roca y no sufrió daño alguno. Pero la casa que estaba sobre la roca, vemos cómo colapsó porque toda la arena en la que estaba fundamentada fue arrasada por la tormenta. Ahora, no mucha gente busca esta roca para cimentar su casa porque es mucho trabajo. En los tiempos de Jesús, esa tarea de escarbar hasta encontrar la roca era realmente una tarea muy difícil. Eso de escarbar implica que se tiene que remover mucho lodo, mucha arena, mucha tierra que no es firme. Este proceso de escarbar y poner los cimientos es un símbolo de escuchar y obedecer la dirección de Jesús. Es símbolo de tenemos que escarbar y remover tierra, remover lodo, remover cosas que no son buenas en nuestra vida y en su lugar tenemos que buscar el fundamento de Jesús. Es estudiar diligentemente la palabra de Dios y disciplinarnos para aplicar lo que estamos aprendiendo de la palabra. El Señor nos va a enseñar cómo caminar en una dirección diferente. Nosotros vamos a caminar y vamos a pensar, queremos caminar por este lugar porque Cristo quiere que caminemos por aquí y la roca es un símbolo de Jesucristo mismo. Fíjense lo que dice 2 de Samuel capítulo 22, verso 32. Porque ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca fuera de nuestro Dios? Él es nuestra roca. No hay nadie como el Señor. Verso 47. El Señor vive, bendita sea mi roca. Se ha ensalzado Dios, la roca de mi salvación. Aquella roca en la cual va a haber salvación. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Porque no hay ningún cimiento sobre el cual uno pueda construir, sino Jesucristo.
Podemos decir que Jesucristo es el cimiento que queremos, pero si no estamos obedeciendo, simplemente no es así. Estamos mintiendo. Podemos decir que somos cristianos, que seguimos lo que Cristo dice, pero si no lo hacemos, eso es mentira. ¿Tu vida realmente la vives como un espectador mirando y escuchando lo que otros dicen o hacen? ¿O realmente estás involucrado en el juego? Fíjense el verso 49. Vamos a ver lo que hizo el otro constructor. Pero el que oye y no hace es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin cimientos, que dijeron, pues aquí hay tierra, aquí voy a poner mi casa. Imagínense estos dos construyendo como vecinos, uno al lado del otro. Uno escarbando, 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 escarbando. Y el otro, ¿por qué escarbas tanto? No, necesito escarbar más. Y entonces el vecino dice, bueno, yo estoy aquí para construir una casa, no para cavar un hoyo. Así que empieza a construir. ¿Y qué se ilustra aquí con esta situación de escarbar y el otro construyendo? Bueno, sabemos por experiencia que la mayoría de la gente no está construyendo sus vidas de acuerdo a la dirección del Señor. No están buscando el patrón de vida de Jesús. No están dejando que Jesús haga su voluntad en ellos. En este escenario de constructores hay una multitud de gente ignorando las instrucciones del Señor y construyendo sus casas sobre la tierra, sobre la arena, sin escarbar nada para hacer el cimiento. El hombre escarbando en el hoyo profundamente está ahí, sigue trabajando. Y tal vez tienes esa tentación porque estás viendo cómo los demás ya están construyendo, ya avanzando a la casa, y tú allí escarbando y escarbando. Tal vez tienes esta tentación de decir, bueno, yo ya voy a perseguir lo que el mundo persigue porque me estoy quedando atrás. Pero Dios te dice, no, 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 no. Sigue adelante, sigue escarbando. Aprende a orar, aprende a depender de mí, aprende a seguirme, aprende a escuchar mi voz. Ese es el hombre que está escarbando. Y mientras escarba más profundo, los demás ya están poniendo las puertas, las ventanas, los detalles de su casa. Tal vez ya hasta están sentados en el pasto de su casa, en la mecedora, burlándose de ti que estás cavando cada vez más profundo. Ya ni siquiera se ve tu cabeza de tan profundo que estás cavando. Seguir el camino del Señor tal vez puede parecer ridículo. Tal vez muchos van a burlarse de que estás siguiendo a Jesús y no siguiendo tu propia vida. Lucas capítulo 9, capítulo 9, verso 23. El Señor les dijo, si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es escarbar profundamente para encontrar la roca. Yo tengo que menguar, yo quiero desaparecer en este hoyo, como las palabras de Juan el Bautista. Tengo que menguar para que Él crezca. Porque el que quiera salvar su vida,
el que desea evitar pagar el precio de negarse a sí mismo, el que dice, yo tengo una vida que vivir, yo tengo que vivir así o asá, y seguir adelante construyendo mi vida, aquel que quiera salvar su vida la perderá, porque cuando la tormenta venga y vendrá, te va a golpear con toda su fuerza y no vas a tener de dónde agarrarte. Tu casa va a colapsar. Pero el que pierda su vida, el que esté allí buscando la roca, cavando profundamente, yo no estoy buscando la aprobación del mundo, yo me estoy negando a mí mismo para que Cristo viva en mí. Cuando la tormenta venga, esos son los que salvarán su vida. Verso 25. Pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Tiene tal vez mucho dinero, muchas inversiones, pero ha estado construyendo de la manera equivocada. Su casa va a arruinarse cuando pegue la tormenta. Verso 26. Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras, el que se avergüence de seguir las instrucciones de Jesús, en lugar de cavar profundamente, está persiguiendo las cosas de la vida. Así, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. El Señor viene, tal vez el año 2021 será ese año. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que cada vez está más cerca y la profecía indica que el juicio viene, que Cristo viene, el juicio viene. Cuando Cristo regrese, ¿te encontrará fiel o no? Si te niegas a ti mismo, si tomas tu cruz diariamente y renuncias a tu propia carne, renunciar a tu propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios en tu vida, eso es lo que el Señor está buscando. Fíjense, ¿qué es lo que está removiendo de en medio este hombre que está cavando tan profundo? Está quitando la tierra. ¿Se fijan? ¿Se fijan que el otro vecino está construyendo su casa en aquello que el primer constructor está removiendo? Está removiendo esa sustancia sobre la cual el mundo construye sus vidas. ¿Qué es este fundamento inseguro en el cual la gente construye sus vidas? Ellos están construyendo sus vidas en esas cosas que parecen buenas a sus propios ojos. Están construyendo en su carne. Están construyendo en su independencia para que ellos puedan cuidarse a sí mismos, para hacer lo que ellos quieran, para que no tengan que depender de Dios ni de la iglesia. Una carrera que pague, unas inversiones que les den todo lo que necesiten, muchas posesiones, ropa cara, vacaciones en lugares exóticos y etcétera, etcétera, cosas por el estilo. Esas son las cosas que el mundo persigue. Y no todas esas cosas son malas, no me malentiendan. Lo que es malo es construir nuestra vida sobre esas cosas. Las cosas que el hombre persigue para no escuchar la voz de Dios, eso es lo que impide que
que Why do we hagamos not nuestra casa sobre la build roca upon sólida. the Word of God, build upon Christ himself? Construir en Often because Cristo what he tells us mismo to do es is to get rid difícil, of our idols, get rid of the porque things that we would rather be building. muchas veces Dios nos pide que nos deshagamos de nuestros ídolos para construir sobre Él mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, humillarnos a nosotros mismos, convertirnos en los Do siervos not lay up for yourself del Señor. treasure on earth. No hacernos tesoros aquí en la Throw tierra, off everything that hinders, and so on. So on. These are sino the Lord's despojarnos de todo instructions aquel to peso que nos take asedia, away, strip away the things that the world deshacernos is de esas building cosas upon. que el Dig mundo down nos, through all of this, cast it aside nos carga until con you este hit the peso de bedrock of cosas Jesus que Christ, and that's what que you no build nos your life ayudan a on, crecer until en you nuestra strip away vida. everything and have nothing Y hasta left que that you can trust on nosotros but Jesus. no tengamos nada, podemos confiar en Cristo. Ahora entonces tenemos a Cristo mismo. Cuando ya no hay nada más, entonces podemos encontrar a Cristo. Rápidamente vamos a repasar algunas de las cosas que Jesús había estado hablando en este sermón. Lucas capítulo 6, estas cosas que necesitamos eliminar de nuestra vida para poder cimentar en Cristo. Verso 20 de Lucas 6. Y alzando él los ojos hacia los discípulos decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. El mundo ha estado acumulando para sí mismos, pero ustedes son pobres y de ustedes es el reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran. Es difícil negarnos a nosotros mismos, escarbar para encontrar la roca. Es difícil. Tal vez nos van a criticar, se van a burlar de nosotros y vamos a llorar porque estamos dejando de lado las cosas que para el mundo son importantes. Pero ahora tal vez lloras, pero tú vas a reír cuando tu casa esté firme en la roca. Verso 22. Bienaventurados cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí y los vituperan, los desechan en el nombre de ustedes. Y desechan el nombre de ustedes como si fueran malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y salten de alegría, porque aquí su galardón es grande en el cielo. Estas son las instrucciones que el Señor nos da. Nosotros necesitamos ese poder del Señor para para pararnos en contra del enemigo y para soportar las tormentas. Muchas veces nosotros tenemos que poner la otra mejilla y soportar. Dice el verso 29, al que te hiere la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Todo esto nos instruye cómo vivir en estos tiempos peligrosos, cómo vivir cuando el juicio venga sobre nosotros. Es poner nuestros ojos en Jesús, es establecer nuestras vidas en Jesús. Siguiendo a Jesús solamente, eso requiere que renunciemos a nuestras posesiones. Dejar a un lado todas esas cosas que nos detienen, todas esas cosas del mundo
que nos asedian. The flood in this parable describes Ahora, the pressures, La, of this life, and the spiritual attack of la demonic tormenta, powers. The esto floodwaters of spiritual oppression y estas are going aguas que deeper all inundaron around us. We've talked son about this. los We know what's problemas going on. We see que what's van a happening in venir. our Nosotros world, sabemos lo que está and sucediendo en the este mundo. Ya pressures hemos against hablado this de ello. world are flowing La, faster and la faster. presión This world que este and mundo all of its ejerce sobre treasures and all of nosotros its values is being washed away, is son being swept away by cosas, the judgment todas waters estas that are cosas que el coming mundo against persigue son cosas que pronto se How do irán, we ensure that que serán our life arrasadas stands strong? cuando el Señor venga. Entonces, ¿cómo Verse 48, podemos when the flood arose, ser stream beat fortalecidos? vehemently Verso against that 48. house that had been built Y cuando on vino la Christ, inundación, solid rock, el torrente golpeó con and it could ímpetu not contra shake it, aquella casa y for no it la was pudo founded mover upon porque the rock. había sido bien construida not sobre la roca. Lord Jesus, that's what we need. Y eso es lo que Everyone necesitamos. mocked and scoffed Tal vez this todos se builder están for going burlando the de opposite nosotros. direction the world was going. El Everyone mundo thought va en he una was a dirección fool for opuesta. letting go of everything that the world Nosotros valued hemos and dejado was building upon, todo por giving seguir it al all to the Señor. cause of the gospel. What a Hemos fool for dado spending his own todo. life, Hemos spending gastado nuestra his propia energy vida, for nuestra the sake energía of en el Christ, and for the ministerio, sake of the por el gospel, for the Señor sake of the needs of Jesucristo, por others. el What a fool, but when Evangelio. the flood came, Pero it cuando could not shake his life. Cuando While venga la everyone else is being tormenta, washed away, cuando he venga stands strong. el torrente de agua, And his house nosotros stands estaremos strong. fuertes y nuestra casa estará Compare that with the man in fuerte. verse 48 who ignored comparado Christ's words, contra el hombre built del his verso house the way he 49, wanted it, pero built el it que according to the oye ways of the world, built y it on no the things hace the world is building upon. es semejante The al houses may hombre have looked very similar in peaceful times. que They may have edificó looked sobre la identical arena. in many La ways. casa puede Remember, both parecer men are professing to be igual, followers of Christ, both porque confessing el- as Lord. porque en tiempo de But the calma flood la casa exposed no, what they por truly fuera were no built tiene upon. ninguna The flood diferencia. exposed that one of these Recuerden men was que a doer, los dos profesan the other ser was a hearer. hacedores de la palabra de Dios, pero uno es hacedor y 49, otro nada screamed más es oidor. vehemently against, Cuando man who built his house in la the sand, tormenta and immediately golpeó sobre esta and casa, the ruin of that inmediatamente house was cayó great. y la ruina de esta casa Everything this fue man grande. truly treasured and has built his life Fue un upon has desastre. been washed Todo lo away. que It este has been hombre devastated. tenía And when it's taken atesorado, from him, his todo en lo whole que life había falls to construido pieces su because vida, he has nothing había else to sido live for. derrumbado. Everything he valued has been Su vida washed se away. derrumbó porque That is what is happening to no many le quedó people in the nada. world today Y esto es lo que está through the sucediendo a COVID crisis. mucha gente en Everything el they valued mundo is being a través de washed away. esta crisis del COVID. But nothing can wash away Mucha Jesus gente ha Christ. perdido todo lo que Nothing can tenía, wash away the pero foundation nadie of ni Christ. nada puede arrasar con el fundamento, con el Both cimiento que houses, tenemos the en one Cristo. built on the sand and the one built on the rock, Aquel que construyó en faced la the same arena flood. y aquel que They construyó en faced la the same roca, storm. los They dos faced the same enfrentaron trials. la They faced misma the same tormenta, pressures. las We as a mismas church are pruebas, las experiencing mismas anything different than the world presiones. is experiencing in terms Nosotros of como this COVID. cristianos We're facing estamos the same thing. experimentando las mismas But cosas if you don't make que certain of your relationship todo el mundo. with Jesus Christ, if you do Pero not por la relación que tenemos con trust His Jesucristo, word and apply His word in your estamos life, firmes. everything that you are trusting on is Pero going to si be no washed tienes esa away. It is relación, going to be si no destroyed. tienes ese cimiento en el Señor, If the storms of life are beginning todo to aquello shatter your life, if they are beginning por to lo que has devastate trabajado, you, if they are todo beginning aquello en to lo que shake crees y your en lo que faith, has cimentado this tu is an vida, urgent va warning sign a that your colapsar. Esta es una foundation is not on advertencia. Christ, the solid rock. Si tu vida no está en Cristo, necesitas anclarte en Cristo Matthew chapter y 7, pronto. verse 21. Mateo capítulo Jesus 7, said, verso 21. "Not everyone who No todo el says que me to me, dice Señor, Lord, Señor, Lord, entrará en shall el reino enter de the los kingdom of cielos, heaven, sino el que hace but la he voluntad de who mi Padre que does está en los the will cielos. of my Father in heaven." It is the one who Él believes es and puts it into nuestro practice. Señor, el que Believes pone and su obeys, palabra trusts and obeys. por práctica, el que And confía y when we obedece. are in that kind of Ese relationship with our Realmente ese es el our Hijo, Master, el que es siervo del Señor. when Y si we tenemos este gran plunge into the amo, storms of life, con when we toda plunge into the confianza battle and the podemos enemy ir a la rages all batalla around us,
podemos ir, podemos enfrentar cualquier tormenta sin temor a que nuestra casa caiga, porque va a estar bien cimentada en la roca que es Cristo. Padre Celestial, oro para que tu Espíritu Santo nos dé convicción y nos convenza de que no hay otro fundamento sobre el cual debemos construir nuestra casa, nuestra vida. Señor, ayúdanos a despojarnos de todo ese peso que nos asedia y podamos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante hacia la meta que es Cristo. Señor, permite que esta congregación tenga esa fe en sus corazones, esa motivación, no solo la motivación, sino también que realmente obedezcan. A pesar de que el mundo esté corriendo en dirección opuesta, Señor, nosotros sabemos que tú eres nuestro entrenador, que tú eres nuestro amo y que tú nos estás equipando correctamente para estar firmes en el día de la prueba. Señor, danos esa confianza para confiar en ti solamente. Y cuando escuchemos otras voces, cuando escuchemos otras instrucciones, Señor, nosotros podamos fijar nuestros ojos en ti, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a mover en esta dirección. Danos sabiduría a tu iglesia, Señor. Y te pido que nos mantengas firmes hasta el final. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos das el poder y tú nos capacitas para hacer aquello que nos has pedido que hagamos. Gracias, Señor, porque no estamos solos, porque podemos confiar en ti, que tú estás con nosotros. Y te pido, Señor, por aquellos que no han creído en ti para salvación. Señor, levanta este deseo en el corazón de estas personas para que clamen a ti y se arrepientan. Te pido por la salvación de esas almas. Y te pido, Señor, que nosotros podamos salir a este mundo que está perdiendo todo con este mensaje de salvación, de este tesoro que nunca va a poder ser arrebatado de nuestras manos. Y su nombre es Jesús. Y es en ese nombre precioso de Jesús que oramos. Amén.